Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a hacer unas esferas navideñas con el personaje de Galleta de Jengibre y Muñeco de Nieve. Vamos a usar de estas bolitas de icopor. Esta es la que en su medida mide 19 centímetros y todo el contorno o la distancia de este extremo a este extremo 6 centímetros cuando se hace la medida como si hubiéramos cortado la esfera por la mitad. Ustedes deciden si quieren hacerlas más grandes, más pequeñas. Yo lo hago como una medida estándar, por decirlo así. Entonces estas voy a necesitar dos. Fieltro del que es suave, o paño lenzi también le llaman porque es más suave, en color camel para la galleta y en color blanco para el muñeco de nieve. Aquí tengo unos sobrantes, unas piezas de unas medias o calcetines que compré y utilicé en otros proyectos. Si no utilizan medias, pueden utilizar también del que viene estampado, del fieltro paño lenzi que viene estampado, y cortarían rectángulos, ya les digo exactamente de cuánto, cortarían rectángulos de 17 centímetros para dar vuelta, por ejemplo, así, coser y armarían esta pieza, ¿listo? Y pueden decorar con peluche y con otros accesorios. Yo voy a utilizar estas para mostrarles lo que pueden hacer con medias también, cuando les sobra, cuando tienen por allí alguna que no les sirve porque les queda pequeña, son muy grandes. Hilos rojo y negro, tijeras, silicona caliente, de pronto vamos a utilizar un poco, el bisturí punta de lanza o una cuchilla que tenga muy buen filo, la lima metálica que utilizo para trabajar o también una herramienta que les permita introducir las telas. Tengo un mini pompón rojo, una nariz en porcelana fría para el muñeco de nieve. Estos son unos copitos en porcelana fría también para decorar, ojitos tipo tornillo, aquí se los acerco para que los conozcan o para que los vean bien, de 1 centímetro aproximadamente de grande, cintas decorativas, hilo dorado de 2 milímetros, la trencilla en blanco. ¿Sí? Si de pronto se me ha olvidado algún material, pero creo que no, igual recuerden que siempre en la descripción, allí en la parte baja, debajo del título, dice más. Esa es la descripción. Allí les dejo la lista completa de materiales. Y cuando requiere moldes, le comparto moldes, pero la verdad aquí no se necesita. Y con esto comenzamos. Bueno, para comenzar les voy a enseñar cómo saco la pieza o cómo sé la pieza de qué tamaño la necesito. Lo que hago es que tomo desde la vena que viene en la esfera, voy a tomar la medida hasta el otro extremo. Entonces miren, si ustedes pueden ver, dicen que es 9.5, ¿listo? 9.5. Quiere decir que si necesito dejar para la tolerancia, para poder introducirla en la esfera, debo dejar aproximadamente medio centímetro o 1 centímetro a cada lado para poder cubrirla. O sea que si es de 9,5, aproximadamente la pieza debe ser de 11.5. Yo la corté de 11, porque como es tan pequeña la esfera, entonces 1 centímetro de tolerancia para mí es mucho. Pero si de pronto estás iniciando, córtalo de 11.5 y si te sobra, puedes cortar un poquito. Recuerda que en estos trabajos siempre es mejor que nos sobre un poco de tela a que nos falte, porque si nos falta no podemos hacer ya nada con ella. Entonces corté 2 en color blanco y 2 en color camel y voy a iniciar con el bisturí haciendo el corte en la esfera. Donde está la venita, allí voy a hacer el corte por todo el contorno. Entonces recuerden, las piezas toman primero la medida para luego cortar las circunferencias, ¿listo? Si su esfera es más grande, pues entonces toman la medida y va a ser más grande, o de lo contrario, si es más pequeña. Bueno, vamos entonces a cortar. Bueno, ya hice el corte en las dos esferas. Algo que les tengo que recomendar es que cuando introduzcan el bisturí no lo hagan mucho, porque la esfera es pequeña. Entonces si lo introducen todo, va a llegar de un momento en que van a cortar toda la esfera y se les va a dividir en dos. Entonces hay que más o menos tener un cálculo, así que ustedes sepan que luego va a introducir la lima y que no les vaya a partir en dos la esfera, ¿listo? Entonces ahora voy a empezar a cubrirla. Aquí yo ya tengo las piezas. Yo normalmente inicio con los laterales y primero introduzco los lados y luego los superiores y así voy introduciendo con cuidado las telas. Es muy fácil este proyecto, es sencillo. Normalmente Arte Maníacos comparte ideas un poquito más sencillas en Arte en tus Manos,
de pronto son más elaboradas, ¿listo? Entonces esa es la diferencia de los dos canales. Entonces vamos a empezar a introducir. Bueno, ya luego de introducir una mitad, entonces ahora voy a introducir la otra. Lo mismo, siempre con paciencia, no forzar. Si escuchan que de pronto la esferita de icopor traquea, porque se quiere de pronto partir un pedazo o algo, despacio, muy suave, para no forzarlo, ¿listo? Bueno, así ya quedan las esferas. Recuerden lo que les digo, poquito, una fuerza moderada para que no se vayan a dañar, porque siempre, sí, ellas siempre quedan separadas por la tela. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarlas con cuidado. Ahora para decorar, porque esto no se ve muy bien, vamos a utilizar trencilla. Podemos utilizar la que tengamos dorada, blanca, pero en el caso, por ejemplo, de la galleta, nos va a servir de una vez para decorar la galletita. Entonces, por ejemplo, le voy a poner así, ¿está? Y luego de que le pegue esta, voy a cubrir lo que es como esta parte, lo que es la unión de las telas, ¿listo? Nos va a servir de decoración al mismo tiempo. Y a la blanca también le voy a poner solamente para que sea decorativo, o sea, para que no se vaya a ver esa unión, entonces, y para que quede mejor trabajada y se vea más bonita. Bueno, aquí ya tengo lista la cabeza de la galleta y del muñeco de nieve. Lo que voy a hacer a continuación es poner los ojos y la nariz. Aquí ya tengo el pompón y la zanahoria para ponerle la nariz, y luego voy a bordar la boca, pero entonces ya les voy mostrando poco a poco, ¿listo? Entonces aquí con el bisturí voy a hacer donde van los ojitos, me guío con la nariz y voy a hacer aquí un orificio y acá otro. Bueno, aquí tengo entonces ya la cabecita con los ojos y la nariz. Ahora voy a dibujar la expresión de la sonrisa. Si ustedes lo quieren bordar como lo voy a bordar yo, entonces hacen este paso. Pero si ustedes lo que quieren solamente dibujarlo, utilizan un marcador permanente, hacen la expresión y listo. Yo sí lo voy a bordar, sí me parece que queda muy bonito cuando se borda.
Bueno, así dibujé o cosí, perdón, así cosí lo que es la expresión de la sonrisa y las cejas. Es muy sencillo, le da un toque mucho más decorativo. Y la nariz se la pego de último porque como esta nariz es en porcelana fría, va con silicona, y cuando lo pego, si lo manipulo mucho, entonces también corro el riesgo de que se despegue. ¿Listo? Entonces aquí ahora sí lo voy a pegar para que quede firme. Bueno, aquí voy a utilizar entonces los calcetines o las medias, lo que tengo de sobrante. Recuerden que ustedes lo pueden hacer con un rectángulo, lo doblan por la mitad, lo cosen, le da vuelta y les va a quedar exactamente esta pieza que yo tengo aquí. Aquí voy a cortar. Les voy a decir qué medida tiene esta altura, aproximadamente 11.5, ¿sí? 11.5 es una buena medida. Y lo que voy a hacer es ubicarla en las cabecitas. Voy a decidir cuál. Yo creo que el blanco se va a ir con este de más color. Mírenlo aquí. Bueno, después de organizarlo, entonces lo voy a pegar con silicona caliente. Bueno, después de que seque, entonces voy a poner un poquito de algodón de relleno. Este algodón que he estado utilizando es un poco como más duro, es más tieso. Les recomiendo siempre el blanquito. Y con esta vamos a rellenar un poco el gorro para que no vaya a quedar como tan aplastado, como tan plano. ¿Listo? Bueno, mientras seca y mientras ya está el relleno, voy a tomar piezas de 35 centímetros aproximadamente para lo que es la cuerda o el cordón para colgar. ¿Listo? Entonces aquí tengo uno, el otro. Bueno, ya le pusimos un poquito de silicona en la parte interna y ahora con otro, miren que aquí está el de colgar, con otro voy a sujetar la parte superior del gorro y por supuesto entonces va a quedar atrapado, por decirlo así, el de colgar. Listo, en la parte superior lo piqué, entonces quedó así como un flequillo, miren, igual en la galleta. Y esto nos permite, por ejemplo en el caso de telas que sean a base de algodón, nos permite que podamos jugar con el gorrito, miren, para organizarlo. O sea, si quieren pegan, lo organizan bien para que quede bien también para colgar. Y acá también el de la galleta, yo le organizo el algodón, organizo el gorro y queda mucho mejor. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar un pedazo de cinta, aproximadamente unos 30 centímetros. Bueno, y con la cinta hacemos un moñito, algo sencillo, no hay que complicarse mucho de pronto. A veces hay moños básicos que también decoran linda las esferas. Apretamos y luego arreglamos.
Y listo, así nos quedaron o me quedaron estas esferitas para el árbol, o la pueden poner donde quieran, en un arreglo floral también, en una corona, donde prefieran lo pueden colocar. Le puse un poquito de rubor, este moño decorativo así con esta cinta de color blanco y rojo, simplemente una copito de nieve, y miren cómo quedan las cabecitas para decorar el árbol. Listo, miren, así quedan ellas para decorar. Son muy sencillas, trabajadas, porque igual pues tampoco vamos a decir que no se les hace nada, pero sí tiene un trabajo muy bonito, muy delicado, que se vea elegante también, que no se vea como que hay son dos bolas de icopor ahí con ojos. No, que se vea algo bonito, que se vea decorativo. Si te gustó, si te parece bonito ese trabajo, recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, que es totalmente gratis. También en la parte baja está el botón de suscribirse, el botón también les puede dar clic, es totalmente gratis también. Comparte por favor y comenta para saber qué te pareció ese trabajo. A mí en lo personal me gustó, me parecieron bonitas, y espero que a ti también. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.